Reflexión diaria número 47 para el 5 de mayo del 2020. Edificaré mi iglesia. Una afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que dice de la siguiente manera: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia proviene del griego ekklesia, que está compuesta por dos palabras que son ek y kaleo, y significa los llamados hacia afuera. Eso es lo que significa iglesia. Muchos lo interpretan como un lugar de reunión popular, una congregación religiosa o una sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o una asamblea. Sin embargo, nosotros notamos que la afirmación se refiere no a un lugar, sino a personas, a gente, llamados hacia afuera. Y la afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo fue muy clara y además personalizada. Dice: edificaré mi iglesia. No es de nadie más. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Juan, ni de ninguno de los apóstoles, sino que Él dice es mi iglesia y yo la voy a edificar. Y no se trata propiamente de un edificio, porque muchos hoy en día creen que la iglesia es el templo o es un edificio. No, la iglesia somos nosotros los llamados, somos los que constituimos la iglesia. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 5, dice la palabra que algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban, pero Jesús dijo: vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra, todo esto será destruido. Y es lo mismo que les dijo también a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 24, que le preguntaron por cuándo serían los tiempos finales y le decían: miren esta edificación tan grande y hermosa que es el templo que tenemos. Y él les dice: todo esto no quedará piedra sobre piedra. Efectivamente, este templo fue destruido en el año 70 por el general Tito y Vespasiano. Esto nos lleva a pensar también de que hay gente que se siente orgullosa del templo. Ahora, esto no quiere decir que Dios no quiera un templo de adoración, porque también el Señor mismo lo frecuentaba. Cuando se perdió de niño, fue encontrado discutiendo con los escribas en el templo, como dice en Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Los discípulos también, dice la palabra, que predicaban y enseñaban en el templo y por las casas. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, el templo también es necesario. Pero hay definitivamente hoy en día dos cosas por las cuales debemos reflexionar y considerar seriamente en nuestra relación con Dios en cuanto a la iglesia o el templo. Primero, no debemos considerar la iglesia como una construcción, ni sentirnos orgullosos de tener un edificio más grande y más costoso que otros, porque esto sería idolatría y Dios no comparte su gloria con nadie. Y número 2, debemos considerar que la visión de Dios es mucho mayor y diferente a lo que nosotros pensamos. Cuando empezamos la iglesia en soledad,
teníamos un versículo lema que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 5, y dice así: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y entonces mi pensamiento como pastor era edificar un templo muy grande en el cual pues pudiera albergar una gran cantidad de gente, de almas que se convirtieran al Señor y que llegaran a este lugar. Pero el Señor me habló en el libro de Isaías, en el capítulo 49, el versículo 6, y a través de su palabra me dijo lo siguiente. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y noten bien que dice también, no está diciendo que no construye el templo, sino está diciendo que la visión que él tiene es una visión mucho más grande de un templo, y la visión es alcanzar el mundo y ser luz a las naciones a través de la predicación de su palabra. La iglesia no es pues una religión mundial, ni una denominación, ni tampoco es un templo. La iglesia la conformamos personas que tenemos una relación personal con Cristo, el Salvador del mundo. Por esto nos llamamos cristianos. Amigo que me escuchas, recibe a Cristo en tu corazón ahora y empieza a tener una relación personal con Él. Camina con Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 30 nos dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor dijo: edificaré mi iglesia. Y hoy en día tienes una oportunidad muy grande de pertenecer a esa iglesia que el Señor Jesucristo está construyendo. Que el Señor te bendiga.